Bueno, mi nombre es Levi López Barbarán. Bueno, pertenezco a la lengua originaria Shipibo Conibo y orgulloso de ser Shipibo. Estuve revisando las evaluaciones que se han hecho para poder fortalecer el hábito lector, como también la comprensión lectora. Como profesor de lengua originaria, estoy aplicando estrategias, como también algunas técnicas. Y veo que ya poco a poco no es un trabajo de noche a la mañana para poder lograr los buenos productos que digamos, ¿no? Con ese tipo de evaluación o con ese tipo de trabajo se va a fortalecer la identidad cultural. Yo creo que eso es importante que tenemos que ir incluyendo en este tipo de proceso de evaluación. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar. Estamos conectados como cada jueves en esta multitransmisión desde las plataformas de Facebook de UMC, Minedu y Proeduca, en este espacio donde conversamos un poco sobre las evaluaciones de logros de aprendizaje que implementa el Ministerio de Educación a través de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes. Y a través de este espacio podemos conversar un poco sobre el análisis y las herramientas que surgen a partir de los resultados de las evaluaciones para mejorar precisamente la práctica pedagógica, el desarrollo de los aprendizajes en el aula y poder llevar a la comunidad educativa todas estas evidencias que se obtienen a través de las evaluaciones. Hace algunas semanas hemos venido conversando ya sobre los resultados de diferentes evaluaciones como la ENLA 2023 y también la evaluación PISA 2022. En la ENLA 2023 hemos analizado los hallazgos y los logros y desafíos que tuvieron los estudiantes en este diagnóstico que se implementó en el 2023, tanto en la parte de las competencias evaluadas como también en factores asociados para poder comprender un poco, digamos, estos aspectos y variables que son fundamentales también para desarrollar algunos aprendizajes. Hemos compartido sugerencias pedagógicas sobre los diferentes grados y hoy vamos a conversar específicamente de los primeros grados y en el área de lectura. Vamos a analizar algunas sugerencias pedagógicas para la enseñanza de lectura en estos primeros grados, teniendo en cuenta que en el 2023 se implementó también la evaluación para primaria, para segundo y cuarto grado de primaria. Para poder conversar sobre este tema y conocer estas sugerencias, se encuentra con nosotros Giovanna Talla Soto, quien es especialista de la UMC. Bienvenida, Giovanna. Gracias, Helen. Gracias por esa bienvenida y agradezco también a todas las personas que están conectadas por acompañarnos y por su interés en ese tema que es tan importante, ¿no? Como es la lectura en los primeros grados de educación primaria. Así es, Giovanna. Y para poder contextualizar un poco, cuéntanos por qué es importante que se enseñe la lectura en estos primeros grados de primaria. Bueno, creo que es innegable y ya todos sabemos que la lectura es uno de los aprendizajes más importantes de la escolaridad, ¿no? Precisamente porque marca un hito en todo este proceso, porque permite la adquisición de nuevos aprendizajes de otras áreas. Un buen dominio de la lectura nos permite que el aprendizaje se dé de forma continua. Otro de sus beneficios también es que permite que el estudiante acceda o participe activamente en su sociedad, ¿no? Leer le va a permitir tener acceso a información útil para su bienestar, por ejemplo, para conocer sus derechos, incluso en la vida adulta ya para oportunidades económicas también, ¿no? Entonces, en realidad, la lectura sí es bastante importante. Por otro lado, aquellos estudiantes que no logran leer en los primeros grados de educación primaria, tienen algunas dificultades que pueden ir, por ejemplo, desde la baja autoestima, al sentirse en desventaja con otros estudiantes que tal vez ya saben leer, desmotivación, en algunos casos que puede generar también comportamientos inadecuados en el aula, ¿no? Desde distracciones hasta un rechazo completo por realizar las actividades durante la jornada escolar y algunos efectos mucho más graves que pueden ir desde rezagos hasta el abandono escolar. Es por esto que
por lo menos para los maestros, enseñar a leer es una tarea ineludible, ¿no? Porque realmente llega a afectar la vida de los estudiantes. Y sobre todo que es importante a partir de tu pregunta, que aunque los maestros de primaria tienen, digamos, esta tarea de enseñar a leer en los primeros grados de primaria, es importante saber que previamente hay actividades que se realizan con el niño, incluso desde que es bebé, que pueden allanar el camino y que sientan bases para una enseñanza posterior de la lectura, ya de manera formal, ¿no? Y de la lectura convencional. Desde, por ejemplo, el momento en que le cantan canciones al niño, le cuentan historias, por ejemplo, desde UMC tenemos un hallazgo en factores asociados en donde hemos encontrado que aquellos estudiantes cuyos padres reportaron haberle leído historias cuando eran niños, tienen mejor rendimiento en lectura, ¿no? Entonces este aspecto es importante. Ya cuando se da el paso hacia la educación inicial, la educación se vuelve más formal y sistemática con estas bases, ¿no? A través de la enseñanza de canciones, rimas, lectura en voz alta de cuentos, etcétera. Todas estas bases previas son las que van a dar pie a que luego en los primeros grados ya los maestros de primaria puedan empezar con esta enseñanza de la lectura de forma más convencional. Y justamente para poder ahondar un poco en esta parte que mencionas, que es realmente fundamental que los docentes puedan de alguna manera desarrollar, que se pueda desarrollar digamos, interés por la lectura desde los primeros grados, desde los diferentes espacios. En el caso del aula, específicamente de los docentes, ¿cómo podrían ellos fomentar el interés por la lectura desde una temprana edad? Esto es bien importante porque así como mencioné que hay bases previas, existen estudiantes cuyas familias de repente no pueden todavía brindar este acceso de los estudiantes al mundo escrito. Por lo tanto, una de las primeras tareas de los docentes es brindarle al estudiante material de lectura que permita que el estudiante tenga un acceso al mundo escrito. En muchos casos, muchos estudiantes tendrán acceso al mundo escrito recién en la escuela por primera vez. Por eso es importante que los maestros provean a los estudiantes de material de lectura. Inicialmente es cierto que los niños no necesitan leer, podemos acercarles primero material de lectura como libros y que los estudiantes sean capaces de reconocer el libro como un objeto, ¿no? Dárselos y que interactúen con este objeto, ver la portada, ver la contraportada, abrirlo, ver si tiene ilustraciones, revisar su contenido, etcétera. Y en una fase posterior, después de que el estudiante ya reconoce el libro como un objeto, podemos acompañarlos a través de la lectura en voz alta. Y también acompañar este proceso con algunas preguntas, ¿no? Cuando nosotros leemos en voz alta, a veces tendemos a terminar de leer y luego le preguntamos al estudiante, ¿qué has entendido de lo que he leído? ¿No? Como si le estuviera haciendo un examen. Es mejor no tener estas prácticas, pero lo que sí podemos hacer es brindar preguntas de tal manera que el niño note que que cuando se hacen preguntas en realidad lo que se quiere es realzar o darle sentido al texto, ¿no? Voy a darte un ejemplo. De repente están leyendo un texto sobre algún animal, ¿no? Entonces, el animal puede ser poco conocido, por ejemplo. Entonces, es importante que para que el niño acceda al texto y lo entienda, de repente tengo que resolver primero algunos temas con respecto al vocabulario. Entonces, abro el libro, empiezo a leer y le señalo una imagen, ¿no? Le señalo la imagen y le digo, a ver, ¿qué es esto? Y el niño de repente no conoce al animal porque es poco conocido. El niño me puede decir, parece un animal, ¿no? Yo luego de su respuesta le puedo hacer una pregunta nueva o también le puedo hacer una precisión. En este caso, como el niño no sabe cuál es ese animal, hago una precisión, ¿no? Ah, mira, este es un delfín, ¿no? Después de ese momento en el que yo hago esta precisión, puedo hacer una nueva pregunta para corroborar que este nuevo aprendizaje llegó al niño, ¿no? Para que la lectura continúe de manera fluida. Le puedo preguntar, por ejemplo, ¿cómo se llamaba este animal? Delfín. O le puedo hacer otra pregunta diferente que es, ¿puedes decir delfín? Para precisamente comprobar que esta nueva ayuda que le he dado al estudiante, el estudiante la ha incorporado.
Esta estrategia, por ejemplo, cuando se da el acompañamiento durante la lectura en voz alta, es preferible que no se haga a cada momento o en cada página, por ejemplo, ¿no? Solo en aquellos aspectos relevantes, ¿no? Y donde el niño necesita esta información breve y muy rápida que le permita acceder al texto sin que tampoco el texto sea interrumpido y que su lectura no se dé, digamos, de manera fluida. Entonces es importante siempre brindar este acompañamiento de forma progresiva, ¿no? Primero como objeto, luego leyendo en voz alta y luego acompañando el proceso a partir de preguntas que ayuden al niño a reconstruir el sentido del texto que se está leyendo. Y yéndonos un poco ya a la evaluación, ¿cómo es que se evalúa la competencia lee diversos textos escritos en su lengua materna? Sabemos que está dentro, forma parte de la ENLA 2023, como de las evaluaciones de logros de aprendizaje. ¿Podrías comentarnos tal vez un poco en qué consiste, cómo es que se implementa esta evaluación? Sí. En nuestro caso, nosotros utilizamos los documentos vigentes, los documentos curriculares vigentes para la elaboración del instrumento. Tanto el Currículo Nacional de Educación Básica como el Programa Curricular de Educación Primaria. A partir de estos documentos nosotros elaboramos nuestro instrumento y en este instrumento nosotros incluimos tareas de lectura relacionadas con las 3 capacidades del área. En la pantalla van a poder ver, como para recordar un poco, cuáles son estas 3 capacidades, ¿no? Tenemos tareas relacionadas con la obtención de información en los textos escritos, luego con infiere e interpreta información a partir del texto escrito, y con evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito, ¿no? Además de tener en cuenta tareas de lectura sobre estas capacidades, digamos que estas tareas de lectura también están adaptadas a cada uno de los ciclos en donde realizamos las evaluaciones. Y para esto nosotros nos apoyamos en los desempeños ubicados en el Programa Curricular de Educación Primaria. Además, también tomamos en cuenta que en cada una de las descripciones de lo que los estudiantes deben lograr al final de cada ciclo, se indica que los estudiantes leen todo tipo de textos. Entonces, nuestras pruebas o nuestros instrumentos también presentan todo tipo de textos a los que los estudiantes se deben enfrentar. Y en el caso de la ENLA 2023, que como decíamos ha implementado esta evaluación de esta competencia en segundo grado de primaria, ¿qué han podido identificar respecto a este grado en esta competencia? Bueno, seguramente vamos a ver en una imagen lo que nosotros hemos encontrado por lo menos en el 2023, ¿no? Hay más de un 30% de estudiantes que realmente llegan al nivel satisfactorio, pero más allá del rótulo de nivel satisfactorio, ¿qué implica este nivel? ¿Qué es lo que saben los estudiantes cuando logran lo que se espera en esta competencia? Por ejemplo, esos estudiantes identifican información cuando se presenta mucha información en competencia. Estos estudiantes realizan inferencias dentro de un párrafo y realizan inferencias globales, es decir, a partir de todo el texto. Estos estudiantes reflexionan a partir del contenido y son capaces de aplicar lo que han visto, información del texto, en situaciones nuevas, ¿no? Eso es todo lo que logran los estudiantes y es lo que se espera de ellos. Sin embargo, como verán en el cuadro, hay también más de un 50% de estudiantes que se ubican en el nivel en proceso. ¿Qué quiere decir el nivel en proceso? Que a diferencia de lo que hemos descrito en el nivel satisfactorio, los estudiantes del nivel en proceso realizan tareas muy sencillas, muy elementales, básicamente relacionadas con obtención de información, porque identifican información relevante, pero cuando está en alguna posición notoria del texto, en el título, en la primera oración. Y si realizan inferencias que se pueden hacer a partir de 2 ideas contiguas, ¿no? Que están una al lado de la otra. Realizan estas tareas en textos predominantemente o narrativos o descriptivos. Si se dan cuenta, hay logros que todavía estos estudiantes deben conseguir. Sin embargo, lo que más nos preocupa, y creo que lo van a ver en la siguiente imagen,
es un 6,1% de estudiantes que todavía se encuentran en el nivel en inicio. Estos estudiantes no logran hacer las tareas sencillas que hemos descrito del nivel en proceso. Si no logran realizar estas tareas sencillas en textos breves, narrativos y descriptivos de un párrafo, significa que estos estudiantes podrían tener ciertas dificultades con respecto a su alfabetización inicial. Entonces, a partir de estos resultados, lo que notamos es que el gran reto que tienen los maestros durante este tercer ciclo es que tienen en sus aulas estudiantes que logran aprendizajes, que están en proceso y que realizan tareas sencillas, y estudiantes que tienen dificultades diversas con respecto a la alfabetización inicial, todos en una misma aula, ¿no? Entonces, para cubrir con este reto, una de las principales acciones, las primeras acciones que se deben realizar, es hacer un diagnóstico, porque necesitamos saber qué es lo que saben los estudiantes, ¿no? Esto nos permitirá luego tomar mejores decisiones sobre cómo mejorar la lectura de forma progresiva. Y aquí sí me gustaría hacer una observación, porque a veces lo que queremos es llegar a la meta y le damos a todos los alumnos un texto según lo que se espera, con tareas de lectura muy complejas, pero no estamos ayudando precisamente a generar ese paso a paso que va a ayudar a los estudiantes a su avance de forma progresiva, ¿no? Un estudiante desde sus diferentes situaciones iniciales también requiere de diferentes decisiones dentro de la práctica pedagógica para que puedan, digamos, ascender en esta escalera hacia el logro de lo que se espera de ellos en cuanto a la lectura, ¿no? Y cuando los estudiantes ya comienzan a leer, digamos, a desarrollar esta habilidad, este interés por la lectura, ¿qué tipos o características deberían tener los textos a los cuales se exponen los estudiantes de segundo grado de primaria? Posiblemente aquí van a ver otra imagen. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que los niños deben leer todo tipo de textos, ¿no? Entonces, debemos leer textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos, según el nivel de dificultad que requiera el grado o el ciclo. Si estamos preparando a los estudiantes según lo esperado, y lo esperado dice leer diversos tipos de texto, debemos trabajar esos tipos de texto en el aula de forma diferente, ¿no? Si tengo que trabajar textos descriptivos, de repente no solo es de un animal y una planta, puedo describir objetos, lugares, etc. Puedo trabajar un manual, puedo trabajar un recetario. Si de repente en argumentativo hay algún tipo de texto que me parece complejo, tal vez podría elegir un afiche, que es un texto que se adapte mejor tal vez al grado. Además, estos tipos de texto deben tener características muy específicas centradas en el grado. Una de ellas, por ejemplo, es que estos textos deben tener una estructura simple. Entonces, si no sabemos, por ejemplo, lo que es estructura simple, la estructura simple implica que el texto tenga un orden convencional. Por ejemplo, si el texto es narrativo, el orden convencional sería que siga un orden cronológico, ¿no? Desde el evento más antiguo hasta el evento más reciente. Si es una descripción, sigue un orden también, un orden común, ¿no? Desde lo general a lo particular, una descripción de afuera hacia adentro, etc. Si fuera un texto argumentativo, probablemente presente inicialmente una opinión y luego una justificación muy breve y sencilla, ¿no? Entonces, con respecto a estructura simple, nos damos cuenta que representa un orden convencional. En el caso de los temas, por ejemplo, debemos tratar de que los temas de los textos del tercer ciclo sean temas de interés del niño y también sean temas inicialmente familiares, ¿no? Y con familiares nos referimos a que pueden ser situaciones o eventos que el niño haya vivido, que conozca, que algún amigo conozca, que le haya sucedido a la familia, o un evento tal vez que ocurra en la comunidad, ¿no? Temas concretos. En el caso del vocabulario, por ejemplo, también debemos asegurarnos de que de forma predominante el texto tenga vocabulario familiar. La mayoría de las palabras deben ser conocidas.
Si alguna no es conocida, es importante que el texto brinde información para que el chico pueda deducir su significado a partir de la lectura. Y un aspecto importante que a veces se descuida en los primeros grados es que los textos deben tener ilustraciones, ilustraciones que representen alguna sección, algún evento importante del texto, ¿no? Las ilustraciones precisamente ayudan al estudiante a representarse una parte del texto. Y en algunos casos, cuando los estudiantes están aprendiendo a leer, las ilustraciones brindan una ayuda importante para que el estudiante pueda ubicarse en el contexto del texto también, ¿no? Eh, Todas estas características, digamos, son propias de los textos de segundo grado de primaria. Si, por ejemplo, a partir de esta presentación, tiene algún docente de repente que está conectado, dice, bueno, yo he trabajado hasta el momento solo textos narrativos y estamos en julio y estamos en segundo grado de primaria. Tal vez sea un poco más complejo para los estudiantes enfrentarse a un nuevo tipo de texto o de repente a temas distintos, pero la manera en la que debemos hacerlo es que debemos primero tomar en cuenta y saber que si el estudiante no tiene suficiente conocimiento previo para acceder al texto, no es que se los vamos a dar con las preguntas y que el estudiante se enfrente solo al texto. Debemos acompañar este proceso, ¿no? Por ejemplo, cuando brindamos experiencia previa sobre vocabulario, ¿no? O sobre el tipo de texto. Imagínense que quieren presentar a sus estudiantes una breve explicación de huellas dactilares, pero les parece que dactilares es una palabra muy compleja. Puso alguna situación de repente de la escuela o algún recuerdo que tenga el estudiante. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando elegimos al alcalde de la escuela o al delegado, ¿no? Usan un huellero, le explican qué es una huella dactilar, la analizan. Y cuando le dan el texto, pueden recordar esa situación como conocimiento previo. Si ustedes se dan cuenta que con este conocimiento previo que ustedes compartieron no es suficiente, ayuden a sus estudiantes para que entiendan cómo incorporar ese conocimiento previo e integrarlo con la información del texto, ¿no? ¿Recuerdas cuando hicimos esta actividad? ¿Cómo hiciste esta huella? Con el dedo, ¿no? Y le voy haciendo preguntas para que lo recuerde y lo incorpore y lo integre al texto. Y así el estudiante puede, de manera mucho más sencilla de repente y fluida, reconstruir el sentido del texto, ¿no? Y así es acompañado también por su maestro. Y ya que hemos analizado esta diversidad textual, nos has mencionado algunos ejemplos que el docente podría ir incorporando, digamos, en esta modalidad también, viendo estos diferentes formatos y tipos de texto que existen, que son importantes. Tal vez sería bueno que nos puedas precisar y enfatizar por qué es importante que los docentes brinden esta diversidad de textos en el aula a los estudiantes, ¿no? Considerando todos estos ejemplos que nos has mencionado. Esto es muy importante porque en realidad los estudiantes en su entorno ya se enfrentan a diferentes tipos de texto, ¿no? Porque no se los brindemos en la escuela no quiere decir que los estudiantes no los vean. Entonces es importante que en la escuela, donde están los lectores expertos, que son los maestros, permitan brindar información y den este acompañamiento para que los estudiantes, cuando tengan que leerlos en su entorno, estén preparados para ello. ¿Qué sucede? Que cuando no enfrentamos a estos estudiantes, imaginen que en la clase para nosotros lo importante es que el estudiante solo sepa leer y recoger información, sin distinguir, por ejemplo, el propósito comunicativo de un texto. Un estudiante podría leer, por ejemplo, un texto argumentativo y como ha aprendido que todos los textos me dan información real, tal vez él piensa que en el texto argumentativo toda la información que está ahí es objetiva y no distingue que el texto argumentativo puede tener opiniones, ¿no? Y que las justificaciones de repente se incorporan o se seleccionan estratégicamente con el propósito de convencer, ¿no? Entonces, para mí, todo lo que está en este texto argumentativo es real y no lo distingo de repente de otro texto que sí tiene información objetiva, de repente como un texto expositivo, ¿no?
Entonces, lo que estamos haciendo al evadir el trabajo con los tipos de texto, en realidad le estamos quitando al estudiante la oportunidad de tener herramientas con las que pueda enfrentarse al texto y poder interpretar estos textos y cuáles son sus propósitos, ¿no? Y cómo también, hasta cierto punto, pueden afectarlos cuando sean adultos, ¿no? Es importante reconocer que es necesario trabajar los tipos de texto para que el estudiante precisamente tenga estas herramientas. Ya hemos visto, digamos, esta capacidad, hemos analizado un poco los resultados y creo que vamos a ir ahora a la parte que definitivamente le interesa mucho más a la comunidad educativa, pero los invitamos a que puedan reflexionar en torno a lo que Giovanna nos está comentando. Es importante que puedan hacer un análisis muy exhaustivo de estos hallazgos que se han identificado en la ENLA 2023, que analizan estos desafíos que menciona Giovanna en los primeros grados de primaria. En segundo grado de primaria ha sido un grado incorporado dentro de la ENLA 2023 y que presenta hallazgos en los reportes que ya se encuentran publicados en la web. Vamos ahora a las sugerencias pedagógicas. ¿Qué sugerencias podrían aplicar los docentes para ayudar a los estudiantes que tienen dificultades en la lectura en este grado específicamente? Lo primero que se debe hacer, digamos, cuando un estudiante tiene dificultades y de repente tampoco ha tenido algunas bases previas, es algo que muchos docentes conocen, que es tener un aula letrada, ¿no? Es importante que el aula sea un espacio donde tenemos variedad de textos. Sin embargo, los textos no deben ser tomados en cuenta como si fueran una decoración, ¿no? El aula letrada ayuda luego en la enseñanza de la lectura porque hay una persona que interactúa con estos textos, que los necesita y le muestra al estudiante que leer y este texto es necesario en su vida diaria. ¿Qué textos, por ejemplo, solemos tener en el aula y que usamos continuamente? Uno de ellos, por ejemplo, es la lista de asistencia. Es un texto donde están los nombres de todos los estudiantes. Si yo leo la lista de asistencia en voz alta, el estudiante va a ver que el docente usa este texto y lo necesita y tiene un propósito, y la razón por la que lo lee diariamente en voz alta es para conocer quién ha asistido o quién no ha asistido al aula. Posteriormente incorpora al estudiante a estas prácticas y tal vez sea el estudiante el que asume esta tarea de repente día a día, ¿no? Y mientras va aprendiendo, va leyendo también su nombre, ubicando su nombre primero, luego puede leer los nombres de sus compañeros, ¿no? Otro texto que solemos tener en el aula y que puede ser base para generar conversaciones a partir de cómo se da el mundo escrito, es el horario escolar. Seguro lo van a ver en la imagen y nosotros lo hemos presentado también en el informe de este año. Si yo tengo un horario en mi aula, entonces no solamente lo leo en voz alta, puedo señalar cada uno de los días y leerlo en voz alta, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, indicar qué cursos se está trabajando cada uno de los días. Luego puedo hacer preguntas a los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vamos a trabajar el día miércoles? A los niños que busquen, ¿no? Que busquen el área. ¿Dónde dirá, por ejemplo, matemática? Y le hago preguntas al niño sobre lo que sabe acerca de la lectura, ¿no? Entonces el niño de repente me va a decir, yo creo que matemática dice aquí. Y siempre no debemos hacer estas preguntas únicamente porque los estudiantes van a pensar que leer es adivinar y no es adivinar. Debemos completar esta serie de preguntas con otras que nos permitan conocer las hipótesis que tienen los niños sobre la lectura, ¿no? Tú dijiste que matemática, decía matemática aquí. ¿Por qué crees que aquí dice matemática? Y ahí voy a conocer qué cosas sabe el niño. De repente, yo sé que aquí dice matemática porque empieza igual que mamá, ¿no? Entonces ya conozco que el niño ha realizado ciertas asociaciones a partir de los sonidos. Eso es, digamos, una de las primeras estrategias que se deben utilizar en los primeros grados de primaria.
la interacción con aquellos textos que están en el aula y que se deben dar de manera natural porque forman parte de las prácticas sociales y de las prácticas del día a día durante la jornada, ¿no? Además de, por ejemplo, estos textos, si tengo una biblioteca de aula, le puedo decir al estudiante que seleccione su libro favorito o que lea los títulos de algunos cuentos, ¿no? Precisamente porque estoy utilizando estos textos que están en el aula. Otra forma o otra estrategia que creo que se puede recuperar es que cuando los estudiantes llegan y precisamente tienen estos diversos puntos de partida, yo debo tratar de recuperar lo que los niños saben. ¿Y qué cosa saben todos los niños? ¿Qué capacidad competencia ya han desarrollado en mayor medida? Y es la oralidad, ¿no? Entonces, si todos los estudiantes están preparados un poco para esta competencia, entonces yo tomaré eso como base. Además, esto me ayuda a hacer una adecuada transición entre inicial y primaria, ¿no? A veces se piensa que en primaria ya deben sentarse, leer y llenar una ficha. Haciendo una correcta transición, puedo recuperar algunas actividades que se hacen en primaria. Por ejemplo, los niños cantan una canción, ya saben canción. Recordemos, por ejemplo, esta canción de Los Pollitos Dice. Cantamos inicialmente, ¿no? Los niños se saben de memoria la canción. En una segunda instancia, en un segundo paso, puedo pegar un papelógrafo o escribir en la pizarra y puedo poner la letra de la canción. Y luego, con una regla, puedo ir señalando mientras voy cantando cada una de las palabras que conforman la canción, ¿no? Y el niño va a ir notando que cuando señalo cada palabra, precisamente hay una palabra que se relaciona con el sonido, ¿no? Con lo que yo estoy diciendo. En un tercer punto, puedo hacerles preguntas que motiven la reflexión sobre esta canción, ¿no? Y sobre las palabras también. Por ejemplo, puedo preguntarles, ¿dónde dice pío? El niño me puede decir, bueno, yo creo que aquí dice pío porque como lo dicen 3 veces, esta palabra se repite 3 veces, por ejemplo. Otro, puedo hacer preguntas para generar asociaciones, ¿no? A ver, ¿dónde dice pío y con qué sonido termina, por ejemplo? O con qué sonido inicia. Para que los niños identifiquen estos sonidos es importante que cuando yo diga la palabra alargue el sonido de cada una de las letras, ¿no? Estudiantes, ¿dónde dice pío? ¿Con qué sonido termina? Entonces los niños me dicen, aquí dice pío porque termina en o, ¿no? Y alargo ese sonido. ¿En qué otra, digamos, en el texto, qué otra palabra termina con igual que pío? Y vuelvo a hacer el sonido y alargarlo para que los niños reconozcan que cada uno de los sonidos que componen la palabra también tienen una representación gráfica que son las letras. Y esto les permite también tener asociaciones y entender cómo funciona el sistema escrito, ¿no? Que el sistema escrito precisamente es la representación de estos sonidos. Después, debo tomar en cuenta también que yo puedo unir todo este trabajo con la comprensión. Por ejemplo, cuando ya el estudiante haya hecho todas estas asociaciones, puedo hacer preguntas sobre comprensión oral. Imagínense que todavía tengo el texto pegado en la pizarra. Le puedo hacer una pregunta sobre identificar información, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo cantan los pollitos? ¿No? O ¿cuándo dicen pío, pío, pío? Ah, cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Vamos a revisar el texto y usted les indica cómo va buscando esta información para completar esta tarea de comprensión. ¿Puedo hacer preguntas de inferencia? También puedo hacer preguntas de inferencia, por ejemplo, ¿no? A partir de esta comprensión oral. De repente le puedo preguntar al estudiante, según el texto o en una palabra, por ejemplo, ¿cómo es la gallina? Y de repente los estudiantes van a buscar la información y van a decir, pero acá no dice cómo es la gallina, ¿no? De eso se trata la inferencia, ¿no? A partir de información explícita que sí está en el texto, poder obtener esta información que está implícita. Entonces yo, por ejemplo, puedo guiar a mis estudiantes y decirles, bueno, el texto no dice
cómo es la gallina, pero ¿qué cosa sí nos dice? Vamos a recuperar pistas del texto. Entonces usted le está diciendo explícitamente qué es lo que debe hacer. Paso 1, recuperar las pistas del texto. ¿Cuáles son esas pistas? ¿Qué cosas sí nos dice el texto sobre la gallina? Que de repente le da comida a los pollitos, que les presta abrigo a los pollitos. Ya, con estas dos pistas, que le da comida y que los abriga, ¿qué podemos decir sobre la gallina? Ah, que es protectora, que es cuidadora, ¿no? ¿Cómo hemos logrado hacer esa inferencia? A partir de ideas que sí nos dice el texto. Entonces, estas preguntas adicionales que yo puedo hacerle al estudiante lo ayudan a reconocer los procesos involucrados en cada una de las capacidades, y cuando ellos ya tengan un dominio mucho mayor al leer, pueden aplicar estos procesos porque los van a recordar en su propia comprensión, ¿no? Eso es importante tomarlo en cuenta. También es importante, como les he mencionado, a partir de este ejemplo del pollito, que todos aquellos estudiantes tengan o no tengan dificultades con la alfabetización inicial, o que ya estén en camino a el logro de lo que se espera de ellos al finalizar el segundo grado, es que los maestros debemos dar enseñanza explícita. ¿Y qué quiere decir enseñanza explícita? Que les debemos indicar paso a paso qué es lo que un estudiante debe hacer cuando se enfrenta a diferentes tareas. Lo mismo que hemos hecho con la pregunta de inferencia sobre el pollito, en donde les dije qué íbamos a hacer primero y qué íbamos a hacer después, es lo mismo que ustedes pueden trabajar en sus aulas. Lo que no se debe hacer es dar un texto, llegar a una clase, dar un texto y dar preguntas, ¿no? Y solamente decir, a ver, ¿quién lo hizo? Sí, esto está bien, no, esto está mal. Porque no estamos haciendo el trabajo de acompañar a los niños y de enseñarles a leer, ¿no? Y enseñar a leer no solamente de codificar, enseñar a leer significa tener precisamente estas estrategias para comprender mejor y reconstruir el sentido del texto. ¿Qué puedo, por ejemplo, recuperar en la enseñanza explícita? Hay una estrategia que se llama modelado metacognitivo, y vamos a ver en las pantallas un ejemplo que también se ha incluido en el informe de segundo grado de primaria. El modelado metacognitivo implica que el docente, como lector experto, diga en voz alta cuáles son los procesos cognitivos que él realiza para desarrollar una tarea, ¿no? No solo le indica los pasos, que es lo que se da en la enseñanza explícita, sino que dice incluso lo que piensa, ¿no? ¿Qué cosa me pregunto cuando estoy leyendo? ¿En qué pienso? ¿Cómo llegué a la respuesta? ¿Qué pistas saqué? ¿Por qué elegí esas pistas? ¿No? Entonces, por ejemplo, para encontrar una idea importante en cada uno de estos párrafos, se da un ejemplo de modelado metacognitivo. Primero comparo las dos oraciones que hay en la opinión de Maura. Creo que los dulces son dañinos y los niños no deben comer ningún tipo de dulce. Luego me pregunto, ¿cuál será la información más importante y cuál será la información que sirve como apoyo? Y me doy cuenta que la primera idea en realidad está apoyando a la segunda. Por eso yo creo que la segunda es la principal y la subrayo. Entonces, no solamente he dado los pasos de la estrategia, sino que mentalmente, o sea, he dicho en voz alta lo que mentalmente me ayudó a resolver esa tarea, ¿no? Eso también es importante trabajarlo en el aula. ¿Quién mejor que el docente, que es un lector experto y que sabe cuáles son los pasos y los procesos que se deben seguir para realizar una tarea de lectura, que compartirlo en voz alta y compartirlo con los estudiantes para que ellos también, cuando lo necesiten, sepan qué secuencia seguir? Otro aspecto importante también, que van a ver probablemente en la siguiente imagen, es que cuando ya el estudiante se enfrenta a textos que tienen mucha mayor cantidad de información, utilicen, por ejemplo, organizadores gráficos. Sobre todo en los primeros grados, los organizadores gráficos van a ayudar a que el estudiante visualice precisamente las relaciones que hay entre las ideas de un texto. Pueden, por ejemplo, hacer una línea del tiempo para ordenar eventos importantes en un texto narrativo, eventos importantes de una noticia, por ejemplo. O como ven en la parte de abajo de la imagen, puedo hacer también algunos esquemas
para representar la relación de causa-efecto que hay entre dos eventos dentro de un texto, ¿no? Entonces, ayudar a que el estudiante visualice y represente gráficamente la relación entre estas ideas va a ayudar a que también el estudiante pueda resolver este tipo de tareas. Adicionalmente a las estrategias que ustedes trabajen en el aula, es importante que promuevan el trabajo colaborativo entre los estudiantes, que después de realizar esta enseñanza explícita, después de hacer el modelado metacognitivo, brinden otras tareas adicionales donde los estudiantes puedan poner en práctica estas estrategias y ustedes también ver cuáles necesitan ellos. Cuando estén en grupo, probablemente usted vaya a ver que alguien no entendió, tiene que volver a leer el texto, ya sabe qué estrategia usa, de repente otro sugiere, no, mejor subráyalo para recordarlo, o vamos a marcarlo, o vamos a hacer preguntas sobre esta parte que no entendimos. Entonces, cuando los estudiantes trabajan colaborativamente, no solo comparten sus propias estrategias, lo que enriquece mucho este trabajo en equipo, sino también que usted puede ver qué estrategias conocen ya y les sirven, ¿no? Y les son útiles. Básicamente, estas estrategias son necesarias en realidad en las para el trabajo con la lectura. Y lo que sí me gustaría acotar antes de terminar un poco esta sección es que no hay estrategias que sean recetas mágicas para solucionar dificultades de lectura, ¿no? Es importante primero que cuando yo reconozca una dificultad, recién piense en qué estrategia puede ser la más útil para solucionar esa dificultad. No al revés, que todos tienen dificultades, no sé cuáles son las necesidades específicas, pero yo aplico una estrategia que de repente es una estrategia sobre relaciones como relaciones causales, pero en realidad los niños tienen dificultades con la reflexión. Entonces no tiene mucho sentido esa decisión si no conozco cuáles son las necesidades. Por eso, en una pregunta anterior que me hiciste, era importante este tema del diagnóstico, ¿no? Así es importante y fundamental, como lo mencionabas, que puedan analizar los hallazgos que encuentran en las evaluaciones nacionales, pero también sería importante tal vez que nos puedas mencionar por qué los docentes deben también incorporar esta evaluación continua en el progreso de la lectura de los estudiantes, porque nos mencionaste justamente que no hay una receta única para poder mejorar el desarrollo de esta capacidad y sobre todo de fomentar que los estudiantes desarrollen esta habilidad, este interés por la lectura. Entonces, ¿por qué es importante que el docente evalúe continuamente cómo están yendo los estudiantes, cuáles son los logros, desafíos que presentan en la lectura? Lo de la evaluación es importante porque algunos consideran que la evaluación se da al finalizar el proceso, pero debemos plantear también actividades en donde podamos evaluar, realizar una evaluación formativa. Como veíamos en una de las preguntas iniciales, los docentes de los primeros ciclos recibimos estudiantes que tienen diferentes puntos de partida. Después del diagnóstico y después de aplicar nuestras estrategias, es importante que nosotros continuemos evaluando, no solo para ver cuál es el progreso que tiene el estudiante en cuanto al nivel de desarrollo de su competencia, sino también que hacer una evaluación formativa nos va a ayudar como docentes a saber si la estrategia que aplicamos funciona, ¿no? Realmente tiene el efecto que queremos en este desarrollo de la competencia. Entonces, tiene una doble función tanto para el estudiante como para los docentes, ¿no? Y aquí sí quería de repente aclarar un aspecto importante. Debemos olvidar esta vieja práctica en donde hacemos evaluaciones para comparar a los estudiantes. Es decir, llevamos un texto, imagínense, 5 preguntas. Y aquellos que responden bien las 5 preguntas, yo considero que están bien. Y aquellos que responden ninguna o una pregunta, están mal. ¿Por qué? Porque estoy comparando el desempeño entre estudiantes. Lo que es importante tomar en cuenta en la evaluación formativa son las 3 preguntas que siempre me debo hacer cuando evalúe. No solo lectura, sino también otras áreas, pero en este caso estamos hablando de lectura. La primera es, ¿qué es lo que yo espero que logren mis estudiantes? Y a partir de ahí planifico este objetivo que quiero.
Como he mencionado en una pregunta anterior, lo que espero de mis estudiantes en segundo grado de primaria es que lean todo tipo de textos, que en esos tipos de textos identifiquen información distinguiéndola de otra semejante, que realicen inferencias locales y globales y que reflexionen sobre el contenido del texto, de repente aplicando el contenido a otras situaciones y evaluando algunos recursos del texto. Si yo ya sé que esa es la meta, ¿cuál es mi pregunta número 2? La pregunta número 2 es, cuando yo presente una actividad en donde haga la evaluación, ¿cómo está mi estudiante en función a el aprendizaje que quiero que logre, ¿no? En base a otro estudiante. Con respecto a estas metas, ¿cómo está mi estudiante? Mi estudiante solo está logrando identificar información en lugares notorios. Mi estudiante solo realiza tareas en textos narrativos. Mi estudiante no realiza tareas de reflexión todavía. Ahí, en ese segundo punto, es donde estoy viendo la comparación entre lo que puede hacer mi estudiante y lo que espero que logre. Y la tercera pregunta es, ¿qué hago para ayudar a este estudiante que esté en este nivel inicial a lograr lo que se espera de él, ¿no? O de ella? Y eso me va a permitir tomar decisiones. Si yo encuentro que mi estudiante solo identifica información en lugares notorios, entonces debo presentarle textos donde haya información en competencia y ayudarle a identificar información, a discriminar información cuando está en competencia. Y de repente solo le di narrativos, ahora tengo que darle otro tipo de texto. Imagínense que van a un centro de salud y ven una campaña de vacunación y dicen, bueno, va a haber vacunación se van a dar estas 3 vacunas para tratar estas 3 enfermedades en estos 3 días. Tienen mucha información en competencia, tienen fechas, tienen enfermedades, tienen nombres de vacunas. Voy a darle enseñanza explícita para que ellos discriminen esta información e identifiquen información. ¿Qué he hecho? He tomado una decisión sobre el material de lectura y sobre las tareas que voy a trabajar y sobre la estrategia que voy a dar en base a lo que encontré de mi estudiante con respecto a la meta y lo que se espera de este estudiante, ¿no? Entonces, eso es lo importante en la evaluación. Qué importante lo que has mencionado, Giovanna, porque también sirve para que el docente pueda utilizar esas 3 preguntas que has planteado en la evaluación, digamos, formativa, en la evaluación diaria, que debe incorporar en el desarrollo de las sesiones pedagógicas y contrastar también con los hallazgos y resultados que se encuentran con la evaluación nacional, que es un diagnóstico, digamos, de logros de aprendizaje que se hace cada año, que bueno, se entrega en diferentes grados en los años, de acuerdo a los grados que se evalúan en cada año. Para finalizar este bloque, ¿qué estrategias podrían utilizarse para motivar a los estudiantes a leer de manera autónoma en estos primeros grados? Yo creo que lo principal para brindar autonomía a los estudiantes sobre su lectura es, la primera, es que cuando les brindamos material de lectura, tengamos espacios en donde los estudiantes puedan tomar decisiones sobre ese material de lectura. De lo que le brindemos, que ellos puedan escoger, por ejemplo, qué leer primero, en qué orden, cómo, por ejemplo, puedo realizar mis tareas de lectura según el propósito que haya planteado el maestro. Y un segundo punto que es bastante importante es que la lectura no es solamente, como ya he mencionado varias veces y lo quiero recalcar porque es importante, no es solo dar un texto con preguntas. El texto debe estar dentro de una situación comunicativa significativa, tratar de que sea real, demandante para el estudiante. Esto es importante porque va a ayudar a que el estudiante tenga una meta de lectura y tenga un propósito, ¿no? Y este propósito es real, ¿no? No es solo responder las preguntas porque el profesor me va a poner mala nota, sino realmente voy a usar el texto porque necesito solucionar un problema. Por ejemplo, en los primeros grados se suele realizar esta experiencia en donde los niños siembran un frijol, ¿no? Con el algodón, etcétera. Podemos hacer un texto instructivo, ¿no? Que tenga todas las características del texto instructivo con sus imágenes
y darle al estudiante el texto instructivo. El niño va a tener un propósito, el niño tiene que realizar la experiencia. Entonces voy a leer cada uno de los pasos para poder realizar mi experiencia adecuadamente. Tal vez si una parte me salió mal, tengo que releer esa sección porque probablemente haya alguna indicación, hay alguna idea que no he leído adecuadamente. Entonces, cuando el estudiante tiene un propósito claro, definido, la lectura tiene en esa situación un sentido claro que ayuda también a la comprensión, ¿no? Y ayuda al estudiante a reconocer eh, que el texto es una herramienta importante y que leer es completamente necesario para que yo pueda resolver problemas. Muchas gracias, Giovanna, por darnos todas estas sugerencias, recomendaciones, que definitivamente van a ser de gran utilidad a la comunidad educativa que está conectada con nosotros en este webinar. Antes de irnos a un segundo bloque donde vamos a responder las preguntas que nos están dejando en los comentarios, vamos a tratar de responder algunas de ellas en la transmisión y otras las vamos a responder en los comentarios. Los invitamos a que puedan escribirlas en la transmisión en la que están conectados. Vamos a ver un breve video y volvemos con las preguntas del público. Las tareas del hogar pueden aprovecharse para fomentar la lectura en los niños y niñas. ¿Qué están cocinando? Arroz a la jardinera con sangrecita. No conozco esa receta. Yo sabía que la sangrecita solo se freía. Mira, aquí hay muchos platos con sangrecita. ¡Qué bueno! ¡Muéstramelo! Aquí dice, la sangrecita es un alimento nutritivo por su alto contenido de hierro, ideal para niños menores de 5 años y mujeres gestantes. Seguir una receta en familia, compartir una historieta o conversar sobre lo aprendido en el colegio son buenas oportunidades para que los niños mejoren su comprensión lectora. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Muy bien, estamos de regreso en nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar. Hoy hemos conversado sobre sugerencias pedagógicas para fortalecer, promover el desarrollo de la lectura en los primeros grados. Hemos analizado los resultados de segundo grado de primaria y Giovanna ha compartido una variedad de estrategias y sugerencias pedagógicas que ustedes pueden encontrar en el informe pedagógico de segundo grado de primaria, que ya se encuentra publicado. Y en este bloque vamos a responder algunas preguntas que nos están dejando en comentarios. Les invitamos a que si tienen preguntas puedan seguir dejándoles. Les vamos a responder en comentarios algunas de ellas. Y tengo una primera pregunta, Giovanna, que nos mencionan si existen creencias erradas que de alguna manera podrían dificultar el desarrollo de habilidades lectoras en estos primeros grados. Sí, en realidad, con respecto a la lectura hay muchas creencias erradas, ¿no? Una primera es, por ejemplo, que muchos padres y profesores creen que no pueden brindar textos a sus hijos o a sus estudiantes hasta que aprenden a leer, ¿no? Y la verdad, eso es falso. En realidad, mientras más interacciones puedan tener con material de lectura, incluso solo como objeto, porque ya lo hemos mencionado antes, eso es importantísimo para que el estudiante, por ejemplo, reconozca de manera visual el texto, reconozca las letras, reconozca el orden de la escritura de izquierda a derecha, etcétera, aunque todavía no logre leer. Como mencionábamos antes, hay bases que debe tener el estudiante que facilitan luego la enseñanza formal de la lectura convencional, ¿no? Y por eso es importante que brindemos estos textos y que más bien es tarea del adulto leer estos textos en voz alta, porque el niño inicia leyendo a través del adulto, a través del maestro, primero para que él luego aprenda a leer. ¿Cómo queremos que un estudiante lea, por ejemplo, fluidamente, si nosotros no le hemos leído en voz alta, con entonación, con pausas, con un buen volumen, ¿no? Entonces el niño no tiene qué modelo seguir. Entonces es importante que brindemos el material y acompañemos al estudiante en este proceso, ¿no? Otra creencia, por ejemplo, que hemos encontrado en muchas escuelas es que hay muchos docentes que consideran que no pueden realizar tareas de reflexión, ¿no? De la capacidad de reflexión con sus estudiantes
porque todavía no han desarrollado bien la capacidad obtiene y la de infiere e interpreta, ¿no? Eso también es falso. Sabemos nosotros que la construcción del sentido de un texto y la comprensión depende de la combinación de estas tres capacidades y debemos realizar tareas de lectura para acompañar al niño. Evidentemente ningún niño llega a la escuela porque sabe, el niño llega a la escuela porque necesita aprender. Entonces, si le damos la pregunta y esperamos a que resuelva, probablemente no lo resuelva. Precisamente esa es nuestra labor, ¿no? Cuando le demos esta tarea de reflexión, acompañemos al estudiante con enseñanza explícita para que sepan de qué manera o cuál es el proceso que debe seguir para abordar esta tarea de lectura, ¿no? Por ejemplo, una tarea de aplicar lo que he leído en un texto, en una situación, no es tan difícil, ¿no? Si yo trabajo un texto sobre ayudar a un estudiante cuando esté herido, por ejemplo, el niño le puedo presentar una situación y tal vez me puede sacar información sobre eso, ¿no? Pero también es importante que el maestro conozca las diferentes tareas de reflexión que puede abordar con los estudiantes de primaria, ¿no? Y una adicional también es que es pensar que el desarrollo de la comprensión se logra solo haciéndole más preguntas al estudiante, ¿no? Cuando regresamos de la pandemia hubo muchos programas de refuerzo sobre la lectura. ¿Y qué se hacía en los programas de refuerzo? Copiar más fichas, ¿no? Y copiar más preguntas. El estudiante no va a aprender a comprender o avanzar progresivamente en su lectura si yo solo le doy más preguntas. Como hemos visto en las anteriores preguntas y respuestas, debemos acompañar siempre el proceso, ¿no? Y debemos acompañar el proceso atendiendo a la necesidad que tenga cada estudiante, ¿no? Creo que esas son las principales y que se pueden tomar en cuenta en la escuela. Gracias, Giovanna. Entonces tienen algunos ejemplos de estas creencias que pueden estar dificultando tal vez o limitando el desarrollo de las habilidades lectoras de los estudiantes, y es importante prestar atención para poder corregirlas también desde el espacio pedagógico en el aula, pero también desde la familia. Y ahí viene nuestra siguiente pregunta. ¿Qué pueden hacer las familias para fortalecer el aprendizaje y desarrollo de las habilidades lectoras de los niños en estos primeros grados, teniendo en cuenta que digamos, es el momento en el cual los niños están introduciéndose en estas habilidades? Como mencioné, tenemos varios estudios de factores asociados en donde se ve que no solo el interés de los padres de familia por lo que están haciendo sus hijos en la escuela es importante y tiene relación con el rendimiento, sino también en el caso específico de la lectura, como creo que ya había hecho una mención antes, es uno, leerle a sus hijos cuando ellos todavía de repente no aprenden a leer. Generar conversaciones con ellos a partir de los textos que encuentran en su entorno, ¿no? Voy por ahí caminando por la calle, leo un cartel en voz alta o le pregunto a mi hijo, ¿no? ¿Qué dice allí? ¿O por qué crees que dice eso en el cartel? ¿No? ¿Cómo sabes? De repente hay una imagen que confirma la hipótesis del niño, ¿no? Del contenido de ese texto. Las conversaciones también son muy importantes porque le dan al niño la idea de cómo debe estar, por ejemplo, estructurado un discurso oral. Cuando respondo las preguntas que tiene el niño también son importantes. Y en la interacción que tienen padres e hijos, también es importante que el adulto sea quien provea información nueva cuando da respuestas, ¿no? De repente da una palabra nueva que puede introducir en el vocabulario del niño. A veces hablamos y el niño sigue jugando, pensamos que nos entiende, pero a veces habría que preguntar también para hacer corroboraciones, ¿no? ¿Y sabes qué significa esta palabra cuando tú me has contado qué es lo que te sucede en el colegio? Algunas le dirán de repente no, ¿no? El niño solo escuchó y continuó. Y son momentos útiles para dar explicaciones, para ampliar información. Y los padres también es importante que tengan esto en cuenta porque, como mencionaba, hay bases que necesita la lectura para que se dé
para que allanen el camino en la enseñanza formal, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Giovanna, por acompañarnos en este webinar de hoy. Tal vez quieras dar alguna recomendación final para poder cerrar nuestro webinar, que ha tenido una variedad de sugerencias y estrategias tanto para el docente como para las familias. Sí, de repente una recomendación es que busquen información, ¿no? O sea, tenemos, creo, acceso a Internet. En nuestra oficina, también en nuestra página web, tenemos información de diversas estrategias precisamente para poder tratar de ayudar a los estudiantes que tienen ciertas necesidades específicas. Ustedes van a encontrar en nuestros informes estrategias para aquellos estudiantes que tienen dificultades para identificar la relación entre las ideas, con respecto a tareas de reflexión, con respecto a tareas de obtención de información. Si, por ejemplo, tienen ustedes también dificultades para conocer, bueno, ¿y qué tareas puedo proveer a mis estudiantes que son sobre reflexión? De repente no tengo solo en mi banco de preguntas 2 tipos de preguntas sobre reflexión. Consulto información, nuestros informes también brindan ejemplos de tipos de tareas según cada capacidad de los que ustedes pueden ayudarse para conocer esta meta y eso les puede ayudar también a saber cómo su estudiante está en relación a esa meta, ¿no? Es importante que busquemos esta información que nos va a ayudar en la práctica pedagógica y atender las necesidades específicas de los estudiantes. Muy bien, muchas gracias, Giovanna, por acompañarnos hoy y gracias a todos los que están conectados en nuestro webinar de hoy. Hemos visto una variedad de sugerencias pedagógicas y sabemos que van a ser de gran utilidad para ustedes. Los invitamos a que si no han podido ver el webinar desde el inicio puedan volverlo a ver. Se va a quedar grabado en la plataforma de Facebook de UMC, Minedu y Perú Educa para que puedan conocer estas sugerencias pedagógicas que ha compartido Giovanna y una vez más invitarlos a revisar el informe pedagógico que ya está publicado en la página web de la UMC, umc.minedu.gov.pe. Van a encontrar los resultados de ENLA y los informes pedagógicos con estas sugerencias que ha mencionado Giovanna y con la variedad de ejemplos y diversos textos que cuenta el informe pedagógico en los diversos grados evaluados. Gracias una vez más y nos encontramos el próximo jueves a esta misma hora para seguir conociendo sobre las evaluaciones nacionales e internacionales. Hasta la próxima. ¿Quieres conocer más sobre la ENLA 2023? En este video te mostraremos 6 datos sobre esta evaluación. 1. La ENLA 2023 fue aplicada a más de 12.000 instituciones educativas públicas y privadas de todo el país y evaluó a más de 260.000 estudiantes de segundo y cuarto grado de primaria en las áreas de lectura y matemática y de segundo grado de secundaria en las áreas de lectura, matemática y ciencias sociales. 2. En esta evaluación también se midieron los aprendizajes en lectura en castellano como segunda lengua de estudiantes de cuarto grado de primaria de instituciones educativas EIB de fortalecimiento cultural y lingüístico. 3. Directores, docentes y familias de los grados evaluados también participaron respondiendo cuestionarios sobre factores asociados a los aprendizajes. 4. Los estudiantes de segundo grado de secundaria respondieron cuestionarios sobre habilidades socioemocionales. 5. La evaluación también recoge los aprendizajes de los estudiantes con discapacidad. Para ello, se usaron apoyos y adaptaciones en las pruebas. 6. Los resultados de la ENLA 2023 nos brindan evidencias para realizar acciones y tomar decisiones por la mejora de los aprendizajes. Para conocer los resultados de la ENLA 2023, accede a umc.minedu.gov.pe/resultados ENLA 2023. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.